reflexionar un poco sobre lo que es verdad y reconciliación, ¿no? El mismo informe de esta comisión que hace 10 años se hizo presente, ¿no? Verdad y reconciliación, es decir, no puede haber reconciliación sin verdad, ¿no? Si la verdad se manipula, no hay reconciliación, ¿no? Y a esto se suman justicia, se suman una serie de cosas que ya se vienen comentando, ¿no? El otro aspecto que a mí me parece importante esta noche, y yo relevo mucho, es que la verdad, la reconciliación, los procesos de justicia se dan en comunidad, con la comunidad y para la comunidad, ¿no? Para mí esta noche es como una comunidad que se reúne para confrontarse con asuntos que de una u otra manera tienen que ver con la vida pública de los individuos en tanto comunidad. Eso es lo que nos congrega este espacio. El día de ayer en la Plaza San Martín también nos congregaba eso, en el Ojo que Llora también nos congregaba eso, ¿no? Los asuntos que tienen que ver con la vida pública. Walter Benjamin nos señalaba hace muchos años, ¿no? Este pensador decía: tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza, y este enemigo no ha cesado de vencer. Yo me pregunto esta noche, después de su intervención y después de todo lo que hemos escuchado ayer en la Plaza San Martín, el Ojo que Llora, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo que no deja que los muertos descansen en paz? Que ya no son 8.000 los desaparecidos que informó la Comisión de la Verdad, ¿no? Ahora se habla de 15.000. Y no hablamos de 15.000 desaparecidos, hablamos de miles y miles de personas que están de estos 15.000 desaparecidos, de hijos huérfanos que han crecido y se han hecho sin la presencia de su familia. De eso estamos hablando, no estamos hablando de números, ¿no? Y toda esta semana nos hemos cansado de escuchar a gente que cuestiona si son 69.000 o si son 24.000, si sumaron como peces o no, y eso escuchan los jóvenes. Y no se entiende, ¿no? Pero lo que no se entiende en el fondo es que estamos hablando de seres humanos, ¿no? De personas de carne y hueso que desaparecieron. Estamos hablando de más de 69.000 víctimas, ¿no? Ernesto Guevara nos señala en un momento de su vida: no creo que seamos parientes muy cercanos, dice, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros. ¿Qué es más importante? Y acá estamos, esas personas reunidos y congregados, aquellos que nos solidarizamos, entendiendo la solidaridad en el sentido de ponerse en el lugar del que sufre. No solamente dar la mano, sino ponerse en la situación del que padece la injusticia o el mal, ¿no? Esa es la auténtica solidaridad. Y por otro lado, también famoso director de teatro, dramaturgo Bertolt Brecht, que fue perseguido por Hitler y todo el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, nos dice: hay hombres que luchan un día y son muy buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay otros que luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las madres, son los padres de las víctimas de la violencia que ha vivido este país, son los compañeros, los amigos, los familiares, los amigos, todos aquellos indígenas, campesinos, pobladores amazónicos. Entonces este Estado no ha cambiado, sigue siendo el mismo, ¿no? Es para el que tiene más y para el que tiene poco, para el humilde no le da mucha importancia si no hay mucha presión o exigencia, ¿no? Los mismos hábitos, porque de una u otra manera somos una sociedad, sí, que con nuestro silencio, con nuestra inacción avalamos también la corrupción, las prácticas de corrupción, de engaño, de mentira que hay en el Estado, ¿no? En el Perú, los familiares de los desaparecidos han persistido durante más de 30 años en la búsqueda de sus seres queridos, esperando respuestas por parte de las autoridades estatales. Se trata de su derecho a conocer la verdad sobre los hechos sucedidos y la entrega de los restos mortales para darle un entierro digno, para de esta manera poder cerrar un ciclo de duelo y dolor, al mismo tiempo terminar con el vacío legal en el que se encuentran. Por ello, se les solicita
Y esta es una carta que se está enviando a partir de Amnistía Internacional al gobierno. Se le solicita al presidente Ollanta Humala y su gobierno que reconozca la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, a fin de proporcionar a los familiares todos los mecanismos internacionales necesarios para que se realice la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, como así también para que todas aquellas personas sospechosas de responsabilidad penal de dicho crimen sean llevadas ante un tribunal de justicia civil independiente e imparcial. Quería conversar con muchos jóvenes, seguramente hay algunos aquí, y también con los mayores, ¿no? Porque un tema importante en este asunto de la memoria es la relación intergeneracional. Los vasos comunicantes intergeneracionales cada vez se van perdiendo más, ¿no? Y también por eso me interesa hablar de comunidad, ¿no? Porque en nuestras comunidades ancestrales nos sentamos alrededor del fuego y los abuelos cuentan las historias, ¿no? Cuentan la historia de la comunidad, cuentan lo que ha pasado en nuestros pueblos para seguir construyendo nuestra identidad, para seguir valorando nuestra memoria. Y creo que eso se está perdiendo mucho, ¿no? No hay una conexión, porque debemos entender que la memoria es algo vivo, ¿no? La memoria no es algo que se estanca. Estamos permanentemente olvidando cosas y nos vemos obligados muchas veces a olvidar cosas para recordar cosas. No es como un archivo documentario, ¿no? La memoria viva es algo que en las personas va olvidándose o va pasando de una generación a otra, y hay una responsabilidad muy grande en este sentido en las comunidades, en nosotros como comunidad, como sociedad civil, y también en el Estado, en el tipo de educación que recibimos, en el tipo de instrumentos que se están desarrollando para preservar estas dimensiones de la memoria, ¿no? Que a mí me parece fundamental dialogar y compartir sobre ellas, ¿no? Hablar en el sentido de qué actores, por ejemplo, intervienen en los procesos de construcción e institucionalización de las memorias. ¿Por qué intervienen esos actores? ¿Con quiénes se enfrentan y dialogan en dichos procesos de composición de recuerdos colectivos? Si estos actores pugnan por legitimar su verdad, se trata entonces de actores que luchan por el poder y que legitiman su posición en vínculos privilegiados con el pasado, afirmando su continuidad o su ruptura. Por ello es imprescindible enfocarse en los conflictos y disputas, en la interpretación y sentido del pasado, y en los procesos por medio de los cuales algunos de estos relatos logran desplazar a otros y convertirse así en hegemónicos. Y lo que está pasando aquí es que no se permite que los relatos de nuestras comunidades, que los relatos de las víctimas se vuelvan hegemónicos. No se quiere dejar, se construyen otro tipo de relatos. Las audiencias de la Comisión de la Verdad, antes que se emita el informe de la Comisión de la Verdad, fueron parte de ese proceso de construcción de una relatoría, de construcción y avivamiento de la memoria, ¿no? De una situación personal que pasó a ser colectiva y en ese momento se hizo político, ¿no? Entonces el punto es cómo podemos trabajar para pasar de una generación a otros el trabajo sobre la memoria y cómo esto se conecta de una comunidad a otra comunidad, porque es importante que no solamente sepamos lo que pasó en nuestra comunidad, como en El Salvador. Aquí tenemos lugares de la memoria, aquí tenemos una ruta de la memoria, aquí tenemos un punto de quiebre muy fuerte con nuestra memoria, un antes y un después de la muerte de María Elena. Porque no solamente se trata de María Elena Moyano, sino que éramos antes de su muerte y que hemos venido en ser después de su muerte, si no desarrollamos una reconciliación en torno a eso, y qué memoria estamos construyendo de ella, porque el Estado trató de apropiarse de su memoria, y también Sendero Luminoso, que la asesinó, inventó una memoria de ella. ¿Y qué conocen nuestros hijos? ¿Qué conocen los jóvenes de nuestra comunidad sobre esa memoria, sobre esa persona, sobre sus rasgos y sus características fundamentales y esenciales? ¿Y qué hacemos cada año cuando vamos al monumento a María Elena Moyano y la recordamos? ¿Qué cosa estamos recordando? ¿Qué estamos construyendo y qué estamos resignificando? Por eso digo que la memoria no es algo permanente, estático. La memoria es algo vivo. Los propios dirigentes de esta comunidad han cambiado sus enfoques de memoria sobre ella. Hay cosas que ya no se dicen que hacía María Elena Moyano.
hay cosas que sí se siguen afirmando y hay cosas que se han inventado. Entonces hay un diálogo permanente en este sentido, y no solamente sobre ella, sobre la historia de esta comunidad, sobre otros dirigentes que han sido asesinados, y no queremos mencionarlos y no queremos recordar.